Despierta España, que no te engañen. Santos Cerdán ya está en prisión, ahora solo queda Sánchez. Vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordaréis, pero hubo un tiempo en el que Santos Cerdán lo era todo dentro del Partido Socialista. Mano derecha de Sánchez, número 2 de la banda del Peugeot, secretario de organización del PSOE y arquitecto de los gobiernos Frankenstein que lidera el number one, el número 1, el amo y señor de las Españas. Todo, diréis, sí, todo. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, hombre, fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Pero ese tiempo ya pasó. Y el otrora capo socialista es hoy un apestado del que nadie se acuerda ni quiere acordarse, ni en el partido ni dentro del gobierno. Esto era lo que decía la cúpula socialista antes de que se publicara el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo, usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda. Este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Me gustaría saber si también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso. ¿Quién le devuelve a Santos su credibilidad, su honorabilidad? No, el daño ya está hecho, porque estos juegan a la ensucia que algo queda. Y esa, vuelvo a repetir, esto no es una forma de hacer política. O José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. En el Congreso de Valencia hablé de superbolaños. Y ahí está, con 2 ministerios. Como nosotros tenemos que reconocer a los compañeros y a las compañeras la tarea realizada por este acto y por tantas cosas, hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Pero esto es lo que decían justo después, tras conocerse que la UCO situaba a Cerdán en el centro de la trama formada por Ábalos y Koldo García para cobrar comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública. Montero dice ahora que Cerdán no tiene nada que ver con el PSOE. Un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Y sobre Santos Cerdán es una situación muy desagradable y dolorosa para nosotros. Ahora ese señor tiene derecho a su defensa y a la presunción de inocencia, pero ha entrado en prisión sin ser militante del Partido Socialista, expulsado del Partido Socialista. Eso es reacción contundente. Reacción contundente. Fijaos hasta qué punto Cerdán ha dejado de existir para el PSOE, que Ferraz ya ha borrado su rastro en redes sociales, mientras que el gobierno de Navarra, en manos de su amiga Chivite, puestos a borrar, le ha quitado hasta de las fotos oficiales. ¿Cómo cambia la película, amigos? Un día lo eres todo y al siguiente nada. Y es que la política es muy desagradecida a veces. En realidad, la política es una máquina de picar carne, no hace prisioneros, se fusila al amanecer y donde las lealtades, además, rara vez se mantienen cuando quienes van al paredón ven peligrar su cabeza. Cerdán lo está saboreando ahora en sus propias carnes, lo era todo, pero ya no es nada. Ahora Cerdán duerme en Soto del Real después de que el Tribunal Supremo lo haya mandado a prisión provisional. Y la gran duda que queda, ahora pendiente, en el aire, es si morirá solo
o se llevará a alguien más por delante? Pedro Sánchez, quizás. Veamos. Prisión provisional sin fianza. Cerdán ha dormido esta semana en Soto del Real después de que el Supremo ordenara su ingreso en la cárcel el pasado lunes. Esta decisión no es de extrañar si se tiene en cuenta que se negó a responder tanto al fiscal como al propio juez instructor y que, lejos de dar alguna explicación mínimamente creíble, Cerdán se hizo la víctima. Sí, lo que oyen. Además de negarlo todo, tuvo el cuajo de decir que no se reconocía en las grabaciones realizadas por Koldo, donde consta cómo se repartían los sobres, y ya puestos, afirmó ser víctima de una persecución política por sacar adelante la moción de censura y por tanto haber encumbrado a Sánchez al poder. El dislate fue de tal calibre que el juez no se lo tuvo que pensar mucho para enviarla a prisión, sobre todo si se tiene en cuenta el amplio listado de indicios que apuntan a la implicación de Cerdán en este gran escándalo de corrupción. A saber, las ya citadas grabaciones donde Cerdán, Ábalos y Koldo se reparten las presuntas mordidas por la concesión irregular de obra pública. El hecho de que Cerdán aparezca al frente de la trama, encargado de la ejecución, cobro y reparto del dinero dentro de la organización. Su relación directa con la empresa Servinavar, beneficiada en el reparto de las obras que están bajo sospecha. Prueba de ello es el contrato privado de compraventa en el que Cerdán figura como propietario de una parte sustancial de esta empresa. El intercambio de mensajes, siendo ya Ábalos ministro de Transportes, relativo al nombramiento de cargos y la licitación de obras, pese a que Cerdán carecía de competencia alguna dentro del gobierno. El hecho de que muchas de las obras investigadas no eran las más baratas, siendo favorecidas por valoraciones subjetivas. Por todo ello, y ante el evidente riesgo de destrucción de pruebas, el juez, que atribuye a Cerdán los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, decidió enviarlo a prisión. Llegados a este punto, surgen otras dos nuevas preguntas clave. En primer lugar, ¿dónde está el dinero? El volumen de adjudicaciones bajo sospecha ronda los 550 millones de euros y el importe de las comisiones se aproximaría a los 5 millones según el juez. Un dinero en cuyo reparto, atención, podrían estar implicadas otras personas, tanto físicas como jurídicas, lo cual abre una puerta a la posible financiación ilegal del PSOE. La ruta del dinero implica a 35 bancos en 3 continentes, pero la investigación acaba de empezar. ¿Dónde narices está la pasta? Ketty Garat, periodista de The Objective. ¿Dónde está el dinero? Yo creo que es tomo 1 de manual de corrupción. El dinero cuando no aparece, una de dos, o está en el extranjero o está en el partido. Es decir, esto ha sucedido en otros casos de corrupción que afectaban al Partido Socialista y por eso no me parece casual la mención, la alusión que hace Leopoldo Puente en su auto de ingreso en prisión al partido o de manera velada a personas físicas y jurídicas. Personas físicas y jurídicas. Y no me parece casual porque también hace otra referencia a repartirse el dinero entre más personas. Es decir, ahora queda una investigación, seguir el rastro del dinero y ver si esto escala o no escala. Y esto entronca precisamente con el informe de la UCO de hace 19 días, cuando es la UCO la que señala el motivo del cese de Ábalos. Dice que Sánchez cesa a Ábalos porque no repartió precisamente el dinero de las mordidas con el partido. No repartió entre sus propios compañeros y apunta además a los encargos que le hacía el propio presidente del gobierno. Y la segunda gran pregunta es, ¿cantará Cerdán? Santos Cerdán no era un militante cualquiera, era un capo dentro del PSOE, uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez, su fiel y servil vasallo. No en vano,
jugó un papel clave en las primarias del PSOE y en la reelección de Sánchez como secretario general del partido, tras su expulsión por querer pactar con Bildu y Podemos para llegar a la Moncloa, e incluso después de intentar dar un pucherazo a nivel interno. Pero es que Cerdán también jugó un papel clave en la moción de censura, según confesó ante el juez, ya que su socio en Servinavar, Anchón Alonso, intermedió para que el PNV finalmente apoyara la moción contra Rajoy. Y por si fuera poco, Cerdán también fue el encargado de negociar la amnistía con el prófugo Puigdemont para que Sánchez permaneciera en la Moncloa tras las elecciones generales del año 2023. E incluso podría haber jugado otro papel determinante en la validación de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional, ya que en Ferraz temen que en su correo existan indicios de la participación de Conde Pumpido en la redacción de la ley. El presidente del Tribunal Constitucional participando activamente en la elaboración de una ley que él mismo debe validar y que, entre otros, también fue redactada por Junts, uno de los partidos beneficiados por la misma. ¿Se imaginan? Pues esto es lo que hay, amigos. Pura vergüenza. La cuestión es que, siendo Cerdán quien es, en Ferraz andan preocupados con lo que pueda o no decir, ahora que está en prisión y la soledad y dureza de los barrotes hunde ánimos y quebranta voluntades. Y como las casualidades no existen, y aún menos en política, quizá por eso mismo Cerdán ya ha recibido la visita del abogado vinculado a las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, el mismo abogado asociado a Leire Díez, la fontanera cloaquera que buscaba información sucia de jueces, fiscales y miembros de la UCO encargados de investigar la corrupción socialista. Así pues, la gran duda pendiente es, ¿cantará? ¿Quién sabe? Aún es pronto para saberlo, pero a la vista de los hechos es probable. Desde luego no se puede descartar, ya que otros le preceden. Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama, cantó y está colaborando con la justicia para reducir su pena. Ábalos empieza también a asomar la patita y al menos por el momento ya ha dejado caer, como el que no quiere la cosa, que Sánchez sabía que la UCO investigaba a Koldo meses antes de su detención, dejando claro que, hombre, algo sabía. Y Koldo, que posee cientos, miles de grabaciones en su poder, que todavía no han visto a la luz, ya ha puesto precio a su colaboración con la Fiscalía, blindar a su familia y una condena asumible para cantar todo lo cantable, la Traviata y hasta un recital de Los Pecos si es necesario con tal de salvar su cuello. La cárcel es muy dura, especialmente si estás habituado a una vida de lujos y comodidades. Torres más altas han caído. El poderoso Cerdán, que lo era todo en el PSOE, ya está en prisión. Ahora solo queda Sánchez. La trinchera de llamas. Es radio.